Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué es el síndrome de París? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! París es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero también es una gran metrópoli con muchos problemas, como lo son contaminación, basura en las calles, ruido y embotellamientos. Pero siempre en los libros o en el cine se plantea como una ciudad perfecta o romántica. El síndrome de París se presenta cuando una persona llega a esta ciudad y ve la realidad de aquel bello y perfecto lugar que imaginó que era. Este síndrome se detectó hace más de 30 años. Este síndrome se suele presentar más en los japoneses. Si bien algunas personas siguen dudando de su existencia, la Embajada de Japón en Francia reporta cada año cerca de 20 japoneses con esta condición. París es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero no está exenta de tener problemas como cualquier otra en el mundo. Cuando un turista y con mayor incidencia japonés llega a París, el choque entre su expectativa contra la realidad puede resultar brutal en algunas personas. Esta decepción extrema puede derivar en ansiedad, sudoración y hasta delirios. En casos más severos pueden aparecer otros síntomas psicológicos como despersonalización y sentimiento de persecución. Además, suele haber manifestaciones psicosomáticas como lo es taquicardia y vómito. El síndrome de París fue diagnosticado por primera vez en el año 1986 por el médico japonés Hiroaki Ota. Estudios posteriores indicaron que esta condición es un caso extremo de shock cultural que puede deberse principalmente a 4 razones. Número 1. La barrera del lenguaje que los japoneses experimentan en Francia. Número 2. Las diferencias culturales en cuanto a los modales. Número 3. La educación. Y número 4, el humor o también el agotamiento físico. De esta manera, el estrés psicológico puede resultar demasiado abrumador para los ciudadanos japoneses. Acaba de pasar un mensaje oculto en el video. Si no lo viste, regrésalo y pon en los comentarios si lo encontraste, ya sé cuál es tu secreto. Nos vamos a divertir muchísimo con esta dinámica. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. La suscripción es totalmente gratis y de esta manera aseguras tener contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? El tratamiento de este síndrome depende principalmente de la relación que tenga con otros trastornos, por ejemplo la esquizofrenia. Se pueden utilizar psicofármacos como son los antipsicóticos, los ansiolíticos, los antidepresivos e incluso también la terapia psicológica con enfoque cognitivo-conductual. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.